tiene esto, la cosa tan justa para ponerlo en la correa, pero que ya lo he puesto. Bueno. Ahora ya lo segundo, es quitarse la mascarilla sin quitarse la cuestión, ¿no? Y lo tercero es ponerse la mascarilla en la bochaca, ¿eh? No queréis, que esto está... Bien, sí. Un placer, hermanos, estar delante de la presencia del Señor, en el marco del pueblo de Dios. Vamos el tema que nos ocupa hoy es la pureza de vida. Pureza de vida. Vamos a lanzar primero unas imágenes, un mapa. Pues estamos hablando de la primera carta del apóstol Juan, y es una carta dirigida a los cristianos que vivían en el siglo I, especialmente en el Asia Menor. El cristianismo en esta época, finales del siglo I, estaba extendido donde está el color marrón, naranja, ¿no? Ya veis, en toda esa zona, y los destinatarios de la iglesia, de las iglesias de la carta, eran estos de aquí que estaban en el Asia Menor. En la siguiente foto, Paco, se podrá ver con más detalle. Aquí están. Esto es la actual Turquía, ¿verdad? Aquí por esta zona está Éfeso y las iglesias Colosas, etcétera, etcétera, para situarnos un poquito en los destinatarios. Bien, hemos leído el texto. Pasamos ahora al bosquejo, la tercera, por favor. Tercera imagen. En ella veremos los puntos que vamos a tocar, el camino que vamos a seguir cuando aparezca la imagen. Que tiene que ver, el primer punto es visión de la vida, la introducción, visión de la vida a finales del siglo I, cómo se entendía la vida. Eso es la introducción. Después, el fundamento de una vida pura, la naturaleza para una vida pura, la práctica de una vida pura y algunas consideraciones al respecto de esto. Bien, un poco de introducción para ver un poco la vida, lo que se pensaba en el siglo I después de Cristo. Ya se nos dijeron en las primeras predicaciones que la iglesia en este momento, en el Asia Menor, no estaba perseguida, no sufría de persecución en ese momento en particular, sino el peligro estaba en la enseñanza de falsos maestros, en la seducción que ejercían algunos maestros en las iglesias, ¿verdad?, tratando de acomodar el Evangelio con el pensamiento contemporáneo. Esto siempre ha sido una tentación en todas las épocas, adecuar el Evangelio al pensamiento contemporáneo en el que vive la Iglesia. Esto siempre ha sido una tentación, porque a veces se puede uno pasar. Sí que tenemos que contextualizarnos y hablar y predicar y poner el Evangelio antiguo en el lenguaje y en los moldes de la sociedad de hoy. Eso es necesario. Pero otra cosa es meter valores del pensamiento contemporáneo dentro del Evangelio. Eso es otra cosa. Y de esto trataban de hacer los falsos maestros que había en la iglesia, que se estaban dando en aquel tiempo. La manera de pensar en aquel tiempo, mayoritaria en el Asia Menor y en el Imperio Romano, era que las cosas que tienen que ver con el espíritu son buenas. Las cosas que tienen que ver con el cuerpo son malas. Por tanto, la materia es mala. Y las cosas que tienen que ver con el cuerpo es malo. El espíritu está en el cuerpo y se siente como en una cárcel el espíritu, porque es bueno, pero el cuerpo es malo. Y entonces lo que se necesita hacer, lo que hay que hacer es liberar al espíritu del cuerpo, de la cárcel, que es el cuerpo. Esto era la situación de aquel entonces. Claro, era el medio ambiente en el que vivían los cristianos y cristianas. Y algunos en la iglesia empezaron a tomar valores de esta manera de pensar y los iban mezclando con el Evangelio. Claro, y eso tenía consecuencias muy grandes.
en cuanto a la persona de Cristo, porque el Evangelio decía que Dios se había hecho persona, materia. Claro. Y entonces, y ahí la doctrina que venía a decir, los falsos maestros venían a decir, no, exactamente, un hombre no era. Quizá mejor sería decir que se parecía a un hombre. ¿Entendéis? La sutileza se parece. Eso se llamó después, pues fue una herejía años después, se llamó el docetismo. Cristo se parece, pero no es porque la materia, ¿entendéis? La materia es mala, ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces, ese tipo de cuestiones. Bueno, este tipo de pensamiento, la materia mala, el espíritu bueno y sus derivados, tenía consecuencias en la cristología, en la salvación. Si Cristo no era hombre, no nos pudo salvar, ¿me entendéis? Y también en la segunda venida. Decíamos, la segunda venida del Señor habla de cielos nuevos y tierra nueva, ¿es así? Pero si eso es malo, eso será una cosa espiritual. Esos cielos nuevos y tierra nueva tiene que ser una cosa espiritual, porque la materia, ¿entendéis esta manera de ver las cosas, ¿no? Y ahí estaba la lucha de los cristianos, y por esto Juan el apóstol, vista la situación en las iglesias del Asia Menor y que la tradición a él lo sitúan en Éfeso, entonces escribe la carta que estamos considerando ahora, ¿no? Que ya se nos dijo al comienzo, se nos habló de andar en la luz o andar en las tinieblas, ¿no? Porque habían algunos maestros que estaban enseñando que como la materia es mala, no es necesario que vivas, o puedes vivir como te dé la gana, porque en definitiva la materia es mala. Puedes hacer con tu cuerpo como quieras, porque es que es malo, ¿no? Entonces, lo que te pase a ti, tus necesidades físicas que tengas, la necesidad de mi prójimo, no me importa mucho, porque tienen que ver generalmente con el cuerpo. Entonces, oye, si tienes necesidad ya te apañarás, ¿no? Pues es una cuestión del cuerpo, no tiene importancia, ¿no? Y otros habían también que decían, no, como la materia es mala, vamos a hacer ayunos, oraciones, vamos a purificarnos por dentro de la materia para conseguir una vida solamente espiritual. Esas dos tendencias se estaban introduciendo en la congregación, ¿no? Por eso tiene que decir el apóstol Juan, si amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. Si andas en la luz, porque Dios es luz, no puedes andar en las tinieblas, ¿no? Esa dualidad. Esta manera de pensar que decíamos, que hemos dicho ya, la materia mala, el espíritu bueno, más adelante tomó el nombre de gnosticismo, conocimiento, gnosticismo. Bien. Hemos leído el texto, recordamos, es un poco para situarnos en la manera de pensar del siglo I. El primer punto, es el fundamento de una vida pura. Aquí no vamos a parar mucho porque ya hemos estado hablando y considerando pues, bastante de esto que vamos a decir ahora. El fundamento de una vida pura. Se nos recordaba de andar en la luz, se nos recordaba de guardar sus mandamientos, ¿verdad? Se nos recordaba también del espíritu del anticristo, ¿no? Con la última predicación del pastor Ramón, ¿no? Bien, los fundamentos sí que vamos a hacer un poco de resumen y añadir alguna cosa más. Los fundamentos de una vida pura. ¿Qué querrá decir esto? Después explicaremos lo que significa, lo que quiere decir, una vida pura. Los fundamentos, pues, para ello, es la enseñanza apostólica, por un lado, es una variante del fundamento, y la unción del Espíritu. Ya se nos ha dicho estas cosas. La enseñanza apostólica. Lo que habéis oído desde el principio, eso permanezca en vosotros, les dice Juan. ¿Por qué es importante esto? Porque había unos falsos maestros que estaban introduciendo otras cosas. No, nada nuevo. Bueno, lo que habéis oído desde el principio, por eso les dice, ¿no? Que permanezca en vosotros. Y enfatiza mucho esto. ¿Qué es lo que habían oído desde el principio? Pues lo que dice al principio de su carta. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, etcétera, etcétera. Palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, la palabra de vida, Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto.
Entonces esto es el mensaje cristiano, es el Evangelio, eso es, uno de ellos es la enseñanza apostólica que nos transmitieron los 12 que escogió el Señor Jesús y el apóstol Pablo, ¿no? Eso es, la enseñanza apostólica por un lado, eso, ahí está, permaneced en ello. Y más adelante también nos dice, pero la unción en el capítulo 2, esto es para recordar nada más, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, les dice Juan, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la misma unción os enseña, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Los fundamentos de una vida pura no nacen de mí, no nacen de nosotros, los fundamentos de una vida pura no están en nosotros. De una vida pura como la que vamos a ver, no están en nosotros, nos vienen dados por el Evangelio, por un lado, y por otro lado en la persona del Espíritu, la unción que recibisteis. Esos son los fundamentos para una vida pura en la que debemos permanecer. Les dice el apóstol Juan, porque hay filtraciones, mezcolanzas, ensaladas que se dan, ¿verdad?, doctrinales, lo que habéis oído desde el principio. Una cosa hermosa. Bien, sí. Lo que habéis oído desde el principio, quizá un apunte aquí simplemente decir, era, ¿qué escrituras tenía la Iglesia en el siglo I cuando Juan escribe esta carta? ¿Cuáles eran las escrituras que la Iglesia tenía? El Antiguo Testamento, la palabra profética. Ya se había escrito todo el Nuevo Testamento, porque estamos acercándonos al año 100. Aún posiblemente el Apocalipsis, como se nos recordaba, no se había escrito. El Apocalipsis aún faltaba por escribir. Pero con las cartas de Juan, allá cerca del año 100, ya los evangelios, las cartas de Pablo, etcétera, estaban escritas. Lo que no había ocurrido es que fuesen del dominio de toda la Iglesia, porque no había internet ni estas cuestiones, no eran del dominio de todas las comunidades, pero ya estaban escritas, el fundamento apostólico. Así que la Iglesia tenía las cartas de los apóstoles, la enseñanza apostólica y la palabra profética, el Antiguo Testamento. El fundamento. La naturaleza, segundo punto, para una vida pura. Lo que necesita una vida pura. Lo que le es natural a una vida pura. Leemos en el 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es nacido de Él. La naturaleza de una vida pura. ¿Quién puede practicar una vida pura según nos lo presenta la revelación de Dios? El que ha nacido de Él, dice el texto. Hace justicia el que es nacido de Él. ¿No? Él, que aparece ese término, ese artículo muchas veces, puede hacer referencia a Dios el Padre o a Dios el Hijo, a Jesucristo, el que es nacido de Él. Nacer de Dios. Tiene una importancia tremenda, es una frase de mucho impacto, de mucho contenido, de mucha relevancia. Así como al nacer, hermanos y hermanas, llevamos los rasgos genéticos, y caracteriales, ¿no?, de carácter de nuestros ancestros y de nuestros padres. ¿Es así o no? Claro, se parece a su abuelo. Cuando nacemos, nacer de Dios significa lo mismo. Nacer de Dios significa que los que nacen de Dios tienen las características, los rasgos de quien nacen, ¿o no? Claro. Eso es impepinable. No hay discusión ahí. Si naces de tal, tienes los rasgos genéticos de tal y el carácter también, nacer de Dios, ¿no? La naturaleza para una vida pura, hijos e hijas de Dios.
Dice que el que nace de Dios practica la justicia. Aquí en este caso hace referencia, en el texto que hemos leído, a la justicia de Dios. Dios es más que justicia, pero hace referencia a la justicia. Dios es justo, pues los que nacen de Dios tienen que practicar la justicia, que es un término muy, muy amplio. Y nos dice un comentarista al respecto de este versículo. Dice, la única manera que una persona puede demostrar que pertenece a Cristo es por la integridad de su vida. Hace justicia. ¿Es así o no? Es evidente esto. La única manera que una persona puede demostrar que permanece en Cristo y que tiene a Cristo, que vive a Cristo, es por la integridad de su vida, ¿verdad? Así que, hijos, la naturaleza, para llevar una vida pura, es necesario nacer de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, ¿os acordáis de este texto, verdad? Pues claro, si es nacido de la carne, carne es, tiene que ser. Pero lo que es nacido del Señor, tiene que ser del Señor. No hay vuelta de hoja. No le des más vueltas, ¿eh? No le demos más vueltas, esto está claro. Juan es muy claro en esto, ¿verdad? Hijos de Dios. Muy posiblemente el apóstol Juan, ante las dudas que provocaría la falsa enseñanza de los maestros que hemos nombrado, esa manera de pensar que estaba haciendo camino, hueco en los maestros de la Iglesia, ¿no? Les quiere confirmar a todos y a todas, porque claro, si esta nueva enseñanza te pone en duda y hay que tener un conocimiento profundo y una práctica de la fe que nos proponen los falsos maestros, que parece que solamente sea para unos pocos, pero ¿seré yo salvo o no seré yo salvo? ¿Seré yo hijo de Dios o no? Y Juan, el apóstol de Jesucristo, autorizado oficialmente por el Señor, y con corazón pastoral le dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso, y como dice Eva, y eso somos, ¿verdad? Es decir, sois hijos de Dios todos y todas. No se trata de que os inicien en un conocimiento esotérico, nuevo, para confirmaros de que sois hijos de Dios o hijas de Dios, ¿no? Sí, todos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y la palabra mirad tiene incluido también otras acepciones, es considerad, reflexionar, sospesad, meditad, valorad. No hay título ni condición y estado mayor que ser hijo de Dios. En la antigüedad, los hijos de los dioses, que a veces eran mortales y a veces divinos, ¿no? En las mitologías griegas, ¿no? Los grandes eran superhéroes, ¿no? Era lo deseable. Pues les dice Juan, el apóstol, a las iglesias, mirad, todos y todas sois hijos e hijas de Dios. No tenéis necesidad de hacer ningún secretismo ni practicar ningún conocimiento que ya no sepáis por el Evangelio. Porque fijaros también ahora, hablando de la importancia, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo? ¿A cuál de los ángeles? ¿Os acordáis en algún texto de la Biblia? No hay ninguno. Yo hablo ahora con respeto al respecto de que aparecen también arcángeles y serafines, que parece que es una clase de ángeles mayores, de más autoridad, ¿no? Y la Biblia guarda silencio al respecto de estos seres, ¿no? Pero de los ángeles se nos dice que a ninguno de ellos llama hijos. Los ángeles son servidores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación, en Hebreos capítulo 1. Pero no son llamados hijos e hijas. Son de la familia estos, los hijos y las hijas. A ver, madres y padres, ¿quién puede ser más que tu hijo o tu hija? A veces ni el marido ni la esposa. Esto ya es grave.
porque esto ya grave, ¿eh? Pero bueno, ¿quién, verdad? ¿Quién más ha llegado a tu corazón? Ya sabemos, ¿verdad? Y dice, mirad cuál amor, para que seamos llamados, y como decía Eva, dice, no se trata de que somos llamados solamente, es que lo somos. Dice, es bonito esto, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice que el mundo por esto no nos conoce. Amados, qué tierno. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que... A ver, ¿no somos hijos de Dios? A ver, ¿dónde está el texto? Somos llamados hijos de Dios. Bueno, a ver, ¿y lo somos? ¿Dónde está? Que no lo veo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció bien. Amados, ahora somos hijos de Dios. Bueno, pues aquí ha habido algún colapso, porque sí que dice el texto bíblico en otras versiones, y lo somos. Y lo somos. En la Reina Valera no está tan claro, no hay, no. Así que nuestra identidad más entrañable. ¿Cuál es la pregunta? El punto era el segundo. La naturaleza para una vida pura, ser hijos e hijas de Dios y haber nacido de Él. De Él. Esa es la condición ineludible, ¿no? Bien, pasamos ahora al tercer punto. La práctica de una vida pura. Aquí vamos a hablar más en el detalle del tema de la predicación. La práctica de una vida pura. Y el texto es el verso 3 del capítulo 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a leerlo otra vez aquí. Amados, en el 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ese es el texto que queremos tocar. El término que se usa para pureza aquí tiene que ver con, si fuera un metal, un mineral, se trataría de un metal que fuera totalmente puro, que no contuviera ningún tipo de escorias, ¿no? Metal puro. Si es oro, oro puro. Y yo estaba pensando cuando estaba escribiendo, esto como el chocolate 100%. ¿Os acordáis? Chocolate 100%. Aquí, esto es lo que hay, ¿eh? Al menos lo que dice la etiqueta. Si se trata de una persona, sería ser pura, que lo que dice se corresponde con lo que hace. Esa sería la idea de la pureza, ¿verdad? Así que pureza es... La palabra de Dios, ¿eh? ¿No os parece? Y vamos a seguir escuchando, ¿eh? Sí, nos vamos a dar atención. En el bolsillo de la camisa. Ahí me lo dejo, ¿eh? En el bolsillo de la camisa. Esté guapo, no en el aparato. Bien. Así que pureza es equivalente a integridad, sinceridad. Sinceridad es una palabra que viene sincera. Cuando hacían los muebles y las figuras de madera y había una grieta, un fallo, ponían un poco de cera y simulaban y no se veía. Sincera. Así que sinceridad tiene que ver con esto, con la pureza. Sin doblez, ser consecuente, ser de una pieza. Eso tiene que ver con la pureza. No tiene que ver pureza con abstenerse de deseos sexuales, del celibato, optar por no casarse, apartarse del mundo con sus placeres y tentaciones, dedicarse a la oración y meditación y contemplación de Dios exclusivamente. No tiene que ver con eso, ¿eh?
sumergirse en la introspección y en el análisis de uno mismo para quitar de uno pues todo aquello que no le agrada o que es negativo. No tiene que ver con esto en la Escritura, la palabra pureza. Y es que resulta que las iglesias, como ya hemos dicho, se habían infiltrado aquellas enseñanzas que decían que había los que se creían muy espirituales, pero vivían, como ya hemos dicho, en los deseos de la carne, haciendo lo que les parecía, sin tener más en cuenta a los semejantes también y sus necesidades, ¿no? O aquellos que se apartaban del mundo para buscar la espiritualidad. El apóstol Juan tiene que llamarles al orden con la verdad de Dios, recordándoles a los cristianos que querían, quizá estaban un poco inclinados a seguir por esos senderos que acabamos de nombrar, decirles que Dios es puro, en los términos que hemos dicho. En Dios no hay letra pequeña, en Dios no hay contradicciones, Dios es puro, es consecuente, es íntegro, ¿no? Vosotros también tenéis que serlo en vuestra fe, con vuestros hermanos y con vuestro prójimo. Así que, por ejemplo, capítulo 3, no vamos a comentarlo, solamente vamos a leerlo, en el 16 al 18, dice, capítulo 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene necesidad de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Verdad? Esta cuestión, ¿no? La pureza, la pureza. Ya hemos dicho que el que hace justicia ha nacido de Dios porque Dios es justo. La persona de Dios, que es pura, además de justo, Dios también sabemos que es, por la Escritura, misericordioso, compasivo, veraz, verdadero. Y si hemos nacido de Él y hemos nacido en su familia, estas características de quien hemos nacido, misericordia, compasión, verdaderos, amorosos, etcétera, etcétera, están en nosotros. Están en nosotros, pero se tienen que manifestar más abundantemente. Están en nosotros sin duda alguna, hermanos, porque tenemos la unción del Santo Espíritu de Dios y hemos conocido la palabra apostólica. Así que todas las exhortaciones, ruegos, mandamientos éticos de la palabra apostólica del Nuevo Testamento y de la palabra profética del Antiguo, ¿verdad?, son el camino para nosotros. Bien, ahora, hermanos y hermanas, hemos estado viendo la parte más grata de lo que somos, más feliz. Ahora hemos nacido de Dios y hemos nacido de Dios. Y mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Oye, esto me va bien. Pero ahora viene también la otra parte. El que ha nacido de Dios, dice Juan, pues tiene que practicar la justicia. Eso es un término amplio. Pero es que Dios no es solamente justicia. Es y será todo esto que acabamos de decir, misericordioso, entre otras cosas, compasivo, veraz, etcétera, etcétera. De manera que todos estos mandatos y ruegos que escuchamos en el Nuevo Testamento, sed compasivos unos con otros, verdaderos en vuestras relaciones, veraces, como Dios es veraz, justos, sin hacer diferencias de personas por cuestiones étnicas, culturales o económicas, recibiéndonos en nuestros corazones y en nuestras casas, los unos a los otros, como Cristo nos ha recibido en su familia. Podríamos citar multitud de versículos en estas afirmaciones, que todos conocemos porque tenemos la unción del Santo,
¿verdad? Y conocemos la palabra apostólica. Soportándoos los unos a los otros y llevando la carga los unos de los otros. Estimulándolos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Que no haya entre vosotros ninguno o ninguna que padezca necesidad, que la abundancia de unos supla la escasez de otros. Pues bien, queridos, nos dice el apóstol, que tiene palabra apostólica, tiene autoridad, el apóstol de Cristo, Juan, que esto es ser puros, vivir una vida pura como Él, como el Señor Jesucristo, como Dios el Padre es puro. Es en la práctica de estas cosas en las que vamos haciendo camino, practicando la pureza. Ahora uno se hace una reflexión en estas cuestiones, mis queridos. Hacemos pensamiento. Los falsos maestros que se estaban introduciendo en la Iglesia decían que la materia era mala y el espíritu bueno, y se dedicaban a las cosas espirituales, aún dentro de la Iglesia. Estaba empezando todo esto, pues las reuniones de oración, el estudio de la palabra y de la doctrina, los cultos, las reuniones, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con las cuestiones espirituales, ¿verdad? Y esa tendencia, ¿qué os parece? ¿Somos ajenos nosotros, los presentes, a despistarnos de las necesidades materiales del prójimo y de los hermanos? Es una reflexión, ¿no? ¿Verdad? Estamos inmersos en nuestras actividades. Somos preciosos y buena gente. Nos amamos por lo menos un poco. Por lo menos un poco. Nos amamos, nos podemos amar más. Quizá a algunos nos es más fácil, pero nos amamos. ¿No? Sí, bien, bien. Y casi, mis queridos, casi que aquí queda todo. Y estos mandatos que hemos leído, ¿no? Que los nacidos de Dios, ¿cómo es Dios? La misericordia. El ser genuinos y verdaderos, que a veces implica decirnos pues, las verdades, cómo nos vemos, etcétera, etcétera. ¿No? El amor y que tiene que ver con la ayuda práctica, ¿no? El manifestar lo que Dios es en mi iglesia local y con mi prójimo. Eso es la evidencia de que hemos nacido de Él. Lo demás, ni fu ni fa, si no se traduce en esto. Otro título de lo que estamos comentando, hermanos, es la fe que profesamos nos debe llevar al amor. Si no, no hay esperanza. Seguiremos con nuestras reuniones, seguiremos siendo majetes y majetas, y seguiremos saludándonos. Esta mañana hemos entrado a gusto, y aquí y allá, y oye, y qué alegría vernos y preguntándonos, y seguiremos así, ¿no? Pero está bien eso, está bien. Pero hay más, mis queridos. Está el prójimo, están las necesidades de mis hermanos, materiales que a veces nosotros estamos pensando en qué vamos a comprarnos de nuevo porque teníamos algo que ya hemos gastado y ya no nos usa tanto, y estamos pensando, voy a comprar tal cosa, y a lo mejor el hermano o la hermana está pasando tiempo de angustia porque quizá no puede comer todos los días o pagar sus gastos. Bueno, si no lo sabemos mucho, mejor, ¿no? Porque estas cosas, si no se saben, pues vive uno más tranquilo, ¿no? Pero entonces no escarbas demasiado y, bueno, pues te saludas y esto y tal. Y
Hasta la próxima reunión. Hermanos, ¿qué nos es necesario? Esta es la consideración última, el último paso. David, el tiempo pasa, breve. ¿Qué nos impide vivir una vida de pureza? Lo digo y lo debiera decir que con lágrimas, porque a mí, yo soy el primero, la dureza de nuestro corazón. Eso nos impide. Se puede decir muchas cosas, pero en definitiva es la dureza de nuestro mundo interior hacia otros. ¿Qué nos es necesario? No tener solamente buena voluntad, el arrepentimiento, el quebrantamiento y volver a Dios. Y acabo con una recomendación apostólica para la Iglesia hoy, aquí, en la Malvarrosa. Así lo entiendo de parte del Señor, claro. Uno habla de parte del Señor, no habla uno de parte nuestra, ese es el propósito. Que está en Romanos 12, verso 1. Nos dice el apóstol Pablo, en este caso es Pablo. Así que, hermanos y hermanas, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable